Me da gusto tenerte aquí, Vic, igual que a Jorge Leiva, público. abogado. Igual, amigos, muy buenos días. Jorge Leiva, bienvenido. Muchas gracias. Licenciado. Y es que el tema no está, yo creo que se relaciona con lo que íbamos a platicar hoy, pero no queremos dejar a un lado lo que está pasando prácticamente en otros estados de la República, Culiacán. Íbamos a platicar de que si ustedes consideran que debe de haber cambios en el gabinete después de lo que sucedió en Aguililla. Y entonces el día de ayer lo que es el panel, los diferentes posturas en el Congreso de la Unión le piden a Obrador, le piden a AMLO que renuncie el gabinete, pero de seguridad a nivel nacional, por lo que está sucediendo inclusive todavía en Culiacán. Doctor, ¿qué opina? Bueno, empezando por el de aquí de Michoacán, por supuesto que debe ser removido de forma, ahora sí, ipso facto, este señor Patrón. Israel Patrón. Israel Patrón, ya lo habíamos nosotros dicho desde la llegada del finado, los carteles, sobre todo el que ahora llaman el 4 letras, empezó a tomar una fuerza sin precedentes, señalado por otro cartel. Entonces empezó a existir una pugna entre Cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de los Viagras. No se hizo caso qué estaba pasando, muere en un accidente, queremos pensar que sí fue accidente, y dejan al señor Israel Patrón a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, con las mismas políticas, con los mismos elementos señalados, uno de ellos el Chilito Relleno, por ahí, que porque así están con apodos, que estaba causando malestares, haciendo conexiones de corte sospechosa en Uruapan. Los resultados son demandando que ese señor ya tendría que salir, que nadie lo quería tocar, ese Chilito Relleno, con los colgados del puente, si recuerdan ustedes. Sí, claro. Recordamos la matanza que sucede en Uruapan, que un fiscal que acababa de llegar, que cuando él llegó, si recuerdas, Cristian, nadie prácticamente quiso presentarse al programa por temor a hablar del señor Adrián Solís, López Solís, que llegó de una forma incorrecta, violentando inclusive los procesos jurídicos, y no es posible que un fiscal llegue acarnalado o arropado por un gobernador, porque eso iba a traer consecuencias. ¿Cuáles fueron? Que cuando son en la matanza en Uruapan, se remueven los cuerpos, se apilan, ¿para qué? Para romper la cadena de custodia, para romper el debido proceso. ¿Qué pasó con eso? Que nunca se va a poder saber cómo se dieron los hechos. Entonces, después tenemos el enfrentamiento que hay en Tepeque, donde se dice que fue de aquel lado de Jalisco y que por eso no investigó el gobierno de Michoacán, y matan, se dice que por parte del abuelo Farías, a gente del cartel Jalisco Nueva Generación. Sospechosamente hay una demanda, se dice, no puedo sostenerlo de tal manera, se dice que por haber matado a esa gente del cartel Jalisco, se le pide al gobierno estatal que tiene que pagar las muertes de esas personas, y entonces se envía a 4 unidades a Aguililla y sospechosamente cobran la vida de elementos, pagando las vidas que habían tenido allá en Tepeque, con unas mentiras del gobierno estatal que iban por orden de un juez para atraer una familia a Michoacán. O sea, si empezamos a mentir a un pueblo, esa mentira debe tener, debe ser sostenidas con 1000 mentiras. Una mentira se sostiene de 1000 mentiras atrás. Entonces, si ya nos están mintiendo que iban a detener a una persona y por eso mandaron 3 pelotones o 3 unidades, caramba, creo que están pensando que el pueblo michoacano nos estamos chupando el dedo. Creo que es una falta de respeto. Y si no se dice exactamente a qué fueron, gente sin seguros, gente sin las armas adecuadas, entonces esto, lo que está pasando, lo que pasó ayer en Sinaloa,
se va a replicar. Ya ahorita decíamos un poco fuera del aire, que allá en 2013 ya se había presentado aquí un evento donde las 4 salidas fueron tomadas por el crimen organizado. Pero te digo, no nos sorprendamos que al rato empiecen tiroteos, y como pasa allá en Sinaloa, que la gente anda con Barrett, y parece que C5 nunca se dio cuenta que la gente está circulando con esas armas. Y es que estaba esta rueda de prensa, y por otro lado, doctor, había un evento que en el penal precisamente de Culiacán estaban siendo liberados 20 reos, y entonces dice, ¿hay similitud o no en estos eventos? Por supuesto, recuerden que se hace ese tipo de eventos para dispersar la atención, enfocarla, es un distractor efectivamente, y ahora sí, ante esto que está viendo, se dirigen todas las fuerzas, ¿no? A mí lo grave de todo esto es el mensaje que se vuelve a dar a las policías, a los investigadores, que cuando hacen su labor, exponen la vida, de repente por una orden superior, libérenlo. Entonces, ¿de qué sirvió que se expusieran? ¿De qué sirvió toda una labor que, como decía el doctor René, lamentablemente se detuvo por cosas fortuitas a este señor, al hijo del Chapo, pero no fue mediante lo que llaman una investigación o lo que llaman inteligencia? Que digo, es redundar, inteligente, el hombre se conoce porque es un ser racional, es el homo intellectus, no se pensaría de otra forma, pero este mensaje que lanza ahora ya desde la presidencia, que estamos a merced del crimen organizado, no nos va a dejar bien parados. Por sí hay muchos problemas con la constitución de la Guardia Nacional, y con este mensaje que se les da a las policías, que estemos a las órdenes del crimen organizado, creo que desalienta a todo el país y vamos por muy mal camino. Y hablando de cómo portadas de 4 periódicos nacionales, pues para ver y observar cómo se aprecia en la prensa nacional lo que sucedió ayer, hablando precisamente de lo que dice Víctor. Miren, lo tenemos ahí. En Reforma, somete el Chapito a la 4T. Así cabecea el periódico Reforma. Después tenemos Excelsior. Bueno, el Universal, Excelsior. Culiacán bajo fuego, y no se alcanza a apreciar ahí en la televisión, pero hay un balazo por ahí en la portada, y dice de la siguiente manera, aquí lo voy a abrir en mi teléfono, de El Universal, ahí está, Culiacán bajo fuego, y entonces el balazo dice, dejan libre a un hijo del Chapo ante ofensiva criminal. Es lo que ven ustedes con las letras como en color guinda. Sí. Excelsior. Vemos otro periódico de circulación nacional, está, este es El Sol de México, Jazz, narco toma Culiacán, el gobernador atrapa y libera al hijo del Chapo. Y vemos por último, el gobierno, sí, cierto, el gobernador, dije el gobierno, y por último vemos el Universal, me parece, Reforma, el Universal, y dice así, cae Chapito, desata terror